I will stop sharing. There. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acudir. Les agradezco también a nuestros panelistas y a las personas que se están uniendo a nosotros. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar sobre la incidencia, ¿no?, de las evaluaciones en la educación. Vamos a enfocarnos en Latinoamérica. Tenemos acá a nuestros invitados que en un ratito más los vamos a presentar. Ellos también se van a presentar hablando sobre, ¿no?, la realidad de las evaluaciones en cada uno de sus países, también la experiencia que ellos han tenido en esta área de los assessments. Me presento, soy Lisbeth Alarcón, soy encargada de los partnerships acá en Latinoamérica, encargada de conversar con instituciones y, ¿no?, de comenzar poco a poco a introducir esta tecnología y este avance que tanto necesitamos, especialmente en educación. Voy a comenzar compartiendo pantalla para que podamos comenzar, ¿no?, con las presentaciones de cada uno de las personas que nos van a acompañar en esta conversación el día de hoy. All yours, Nate. Okay. Gracias. Hola a todos. Me llamo Nathan Thompson. Soy CEO de Assessment Systems y estoy de Estados Unidos. Amo para trabajar psicométrico tecnológico, especially pruebas auditivas, tirar respuesta al ITAM, and advanced psychometrics. Lisbeth? And thank you all for joining this webinar. I appreciate you taking the time to listen in. Perfecto. Perfecto, entonces ahora pasamos, ¿no?, a la presentación propia de cada uno de los participantes. Los dejo ahí a ustedes que puedan presentarse. Guillermo. Bien, no sabía bien el orden en el que hacíamos nuestras presentaciones. Mi nombre es Guillermo Fossati, como lo pueden estar leyendo allí. Yo ocupé hasta el 30 de noviembre uno de los 3 cargos de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, cargo que comencé a desempeñar en el 2020. Y el 1 de diciembre de este año, 2023, o sea, hace apenas pocos días, fui designado presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU. Quiere decir que pasé a una función distinta, tengo un recorrido importante en toda la temática de evaluación educativa. La misión del instituto, por lo tanto, voy a colocar los comentarios en lo que hace a la actividad del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cargo que estuve desempeñando en los últimos 3 años. La misión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es evaluar la calidad de la educación nacional en los niveles inicial, primaria y medio, y lo hace a través de estudios específicos y del desarrollo de distintas líneas de investigación educativa. Uno de los aspectos, que es el que nos convoca el día de hoy, hacia el diseño de pruebas para medir rendimientos o para medir otro tipo de variables o de constructos que se entiendan pertinentes, que tienen que ver con el diseño de escalas o con el diseño de cuestionarios o con el diseño de pruebas tradicionales en materia de medición. En el caso del INED, que tiene poco tiempo de desarrollo en este esfuerzo de medición, comenzó sus actividades en el 2015, en el 2017 tuvo su primera medición a nivel de la educación primaria, siempre midiendo aprendizajes en matemática y lectura, y en el 2018 lo hizo en la educación media, de vuelta en matemática y lectura. En el caso de primaria lo hace en 3er grado y en 6º grado. En el caso de la educación media lo hace en el 9º grado educativo. Estaré, por tanto, desarrollando mucho de todo esto, pero para presentación es suficiente con lo que estoy diciendo en este momento. Adelante, Leslie. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Leslie Rosales, soy psicometrista, graduada de la Universidad de Ohio, pero mi experiencia ha sido en Guatemala mayoritariamente, de donde soy originaria,
Y también tengo alguna experiencia trabajando en el diseño e implementación de evaluaciones a gran escala en algunos países de África y actualmente en Líbano. Trabajo para la Universidad Rafael Landívar, donde he estado enfocándome sobre todo en investigación en áreas de evaluación y tratando de conectar un poco la evaluación de aula con las evaluaciones a gran escala. Y también trabajo o soy psicometrista para la compañía JML Mets, que es una compañía que se dedica específicamente a apoyar empresas que certifican profesiones en Estados Unidos y con la cual somos muy cercanos a Assessment Systems. Mucho gusto. Creo que tu micrófono está apagado, Alberto. Buenas tardes, soy Alberto Torreblanca de Perú. Bueno, tengo ya en medición y psicometría varios años, desde el 96 cuando se inicia la Oficina de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación, donde trabajé por cerca de 10 años. Allí fuimos participantes de las primeras evaluaciones de PISA en el Perú, así como las dirigidas por el Laboratorio Latinoamericano. Luego pasé a la universidad, donde ya tengo cerca de 15, un poco más, 18 años más o menos, trabajando en admisiones, donde utilizamos pues, psicometría para elegir a los candidatos. Y desde ahí me he dedicado a la investigación y he seguido colaborando con el ministerio y también dando servicios a otras universidades o instituciones, pero casi siempre dentro del territorio nacional, ¿no? Ahora, bueno, Assessment lo conozco de hace mucho tiempo. Mis primeros acercamientos fueron desde el Fast Test de escritorio, creo, el 98, o el 2008, tanto tiempo. Assessment, tuvimos una licencia y desde ahí lo adquirimos y sobre todo el Fast Test Web Edit Bank, que es para los sistemas de evaluación basados en banco de ítems, es una herramienta excelente. Y bueno, para introducción también creo que eso es suficiente. Perfecto. Un segundo. Me gustaría también presentarles a todos ustedes nuestro equipo que va a estar trabajando y está trabajando especialmente en Latinoamérica, el equipo de ACES. Tenemos a Fernando Austria, él es psicometrista, Leonardo Copete, psicometrista encargado de los casos mayoritariamente de Latinoamérica, pero también global. Karina Mares, ella es test developer, y yo, Elizabeth Alarcón, que estoy encargada como directora de Partnerships de la región. Y bueno, cómo nos gustaría y cómo queremos plantear este webinar es como una conversación, una interacción entre los participantes. Tenemos estos temas propuestos que hablan mayoritariamente, ¿no?, desde el contexto de cada uno, Uruguay, Guatemala, Perú, y un contexto que también podemos extrapolar a la región completa, ¿no? ¿Cómo están cómo está la situación actual de la evaluación educativa en cada país? ¿De qué manera contribuye la evaluación al sistema educativo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos, tanto cada uno en su contexto, como también Latinoamérica, en la implementación de estos test psicométricos, de esta evaluación más ligada a lo digital, ¿no? Y también nos gustaría hablar sobre la investigación psicométrica, cuál es el estado de esta investigación en cada país, si existe programas de posgrado, si el Ministerio de Educación, ¿no?, tienen enfoque IRT, que es la teoría de respuesta del ítem, y también
¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es el impacto que tendría esta modernización en la evaluación en cada país y en la región propiamente tal? Entonces los dejo a cada uno. Ya vimos la primera parte, ya vimos el tema de qué es lo que está haciendo cada uno, cuál es el rol. Guillermo, Leslie, Alberto, los invito a comenzar esta conversación. Bueno, supongo que mantenemos el mismo orden, entonces inicio yo. La temática de la medición y evaluación educativa tiene una trayectoria de años, independientemente de que desde el punto de vista, yo me voy a colocar el foco en esta institución, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y por lo tanto, algunos emprendimientos en los que he participado hace ya un tiempo importante de proyectos con el Banco Mundial, cuando se comenzaba a desarrollar los sistemas de medición a gran escala en el país, no voy a estar haciendo mayor referencia a ellos. Después se provocó una discontinuidad, por lo cual no hay un análisis de tendencias de cómo se fueron presentando los resultados, hasta que se inicia y se crea por ley el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y entonces a partir de allí comienza una etapa que tendrá que ir, tiene mediciones cada 3 años, al estilo PISA, que también lo hace cada 3 años. La última que acabamos de hacer en Aristas Media, en el noveno grado fue en el 2022, que coincide con PISA 2022. Y acabamos de presentar, el Ministerio de Educación y Cultura acaba de presentar los resultados de PISA 2022, y nosotros, un tiempito antes, muy poco antes, desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, presentamos los resultados de Aristas Media 2022. Aristas es la evaluación nacional, ese es el nombre que tiene la Evaluación Nacional de Logros Educativos de nuestro país, de Uruguay. Es una evaluación nacional que busca dar cuenta en qué medida el sistema educativo alcanza los logros que se propone en tercero y sexto de educación primaria y en tercero de educación media. Proporciona información agregada, es decir, no proporciona información desagregada a nivel del alumno o del estudiante, sino información de tipo agregada sobre los resultados en materia de aprendizajes y la eficacia de los servicios educativos, información de utilidad que es para los docentes, las autoridades de la educación, políticos y al público en general. Es muy cercano al concepto de accountability o rendición de cuentas del sistema. Y ese es el concepto de que lo hace a nivel agregado. Trabaja con criterios muestrales, muestras de centros educativos, muestras probabilísticas, obviamente aleatorias, de centros educativos y de estudiantes, con lo cual son muestras representativas del universo del cual se quiere inferir cómo van evolucionando en sus trayectorias educativas y progresiones de aprendizajes. Son pruebas estandarizadas, a gran escala, repito, pruebas que cumplen con los criterios tradicionales de estandarización, contenido, aplicación y puntuación. También los criterios técnicos que hacen a la calidad de los ítems y las pruebas, y los criterios técnicos necesarios para permitir la comparabilidad a lo largo del tiempo, es decir, a los efectos de mantener constante una serie de cosas que permitan efectivamente estudios comparativos, con las afectaciones que se pueden dar dependiendo de las circunstancias que caracterizan a los momentos de comparación. Por ejemplo, en el caso de primaria, la primera medición que desarrolló el instituto con las pruebas aristas fue en el año 2017 y la siguiente en el año 2020. Por lo tanto, la que viene ahora va a ser en el 2023, este año en curso. Ya está haciéndose el relevamiento de la información, la aplicación de las pruebas. Son pruebas que se aplican con aplicadores y supervisores controlando todo el proceso que está protocolizado, está estandarizado. Y en el caso de aristas media tenemos la misma realidad, una medición prepandemia y una medición pospandemia. Por lo tanto, aquí hay alguna serie de factores que caracterizan a esta situación extraordinaria que ha provocado afectaciones en pérdidas de aprendizajes en tantos países desarrollados, países europeos, los estados en los Estados Unidos han mostrado
una afectación importante, también obviamente los países latinoamericanos. ¿Qué más decir al respecto? Bueno, los marcos conceptuales de las evaluaciones se elaboran con referencia a los documentos curriculares vigentes, es decir, son pruebas orientadas a lo esperado por el sistema educativo, pruebas elaboradas a partir de definiciones curriculares y marcos de contenidos y especificaciones bien definidas, valga la redundancia. Se busca que los ítems, las preguntas de las pruebas constituyan muestras adecuadas y representativas de las competencias y los contenidos curriculares que hacen a los objetivos de la enseñanza, es decir, lo que se espera que los docentes enseñen y las expectativas de aprendizaje, lo que se espera que los estudiantes aprendan y logren. En otras palabras, es decir, el desarrollo de los ítems de las pruebas están alineados a las especificaciones de marcos interpretativos elaborados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para las pruebas aristas y son, por lo tanto, pruebas que disponen de un marco interpretativo claro para hacer inferencias, inferir lo que pueden decir los resultados. Para la construcción de las pruebas aristas se adoptó la metodología de testado o de test basados en evidencias, desarrollado por el Educational Testing Service, que permite vincular de manera clara las preguntas o los ítems que componen las pruebas con el marco de la evaluación. Bueno, por aquí voy haciendo una primera pausa para luego poder seguir avanzando en otra de las preguntas. Le paso la pelota a otro de los compañeros. Ok, entonces, si quieres, continúo yo para seguir el mismo orden como tú dices. Bueno, puedo hablar un poco sobre la evaluación de Guatemala. El sistema de evaluación de Guatemala inició más o menos en el 2006 y tiene características muy similares a las que ha descrito Guillermo sobre Uruguay. El sistema de Guatemala tiene pruebas estandarizadas que también están basadas, o el marco de referencia de las pruebas son el currículo nacional para el caso de la primaria y para el caso de las pruebas de graduandos de diversificados, el marco de referencia era un marco de competencias para la vida cuando se construyeron. Las evaluaciones nacionales de primaria se realizan más o menos cada 2-3 años, igual que en Uruguay, solo que la evaluación de fin de la secundaria es una evaluación censal que se realiza todos los años. Por tanto, sí tenemos, digamos, un histórico, una tendencia de los resultados de las evaluaciones desde ese año más o menos. Guatemala ha participado también en evaluaciones internacionales, por ejemplo, participa en PISA, ha participado en el IESE y en las anteriores, ¿verdad? Y además la oficina que está encargada de dirigir las evaluaciones tiene una unidad específica de investigación, donde no solo contribuyen a investigación educativa, pero también contribuyen a investigación en psicometría. La oficina encargada de las evaluaciones nacionales de Guatemala es una oficina cuyo personal ha sido relativamente estable y por tanto han crecido mucho en su formación en términos psicométricos y por tanto han podido contribuir bastante en investigación psicométrica para el país y diría yo también para la región. Las evaluaciones nacionales, como en todos los sistemas educativos, tienen una contribución específica y es tomarle la medida al sistema para ver cómo hemos ido avanzando a través de los años, ¿verdad? Digamos, el sistema de Guatemala ha podido evidenciar algunos avances, ¿verdad?
y también ha podido implementar algunas otras formas de evaluación que tradicionalmente no las habíamos hecho, digamos, en términos de accountability, como mencionaba Guillermo. El sistema actual ha incursionado en otras formas de evaluar. Por ejemplo, ahora se ha acercado un poco más a las aulas y tienen evaluaciones que los docentes mismos están aplicando, también basadas en el currículo, pero que no solo las aplican, sino que además el Ministerio de Educación recolecta los resultados para que también ellos puedan tener estos resultados y tomar la medida desde otra perspectiva. Creo que, bueno, en su momento creo que hablaremos un poco sobre los actuales desafíos que tiene todavía el sistema y otros sistemas, ¿verdad? En cuanto a la evaluación estandarizada y de país, pero de momento también me gustaría hacer una pausa para darle el micrófono a Alberto. Con respecto de Perú, pues les diría que sí, ciertamente empezó, como les comentaba, el sistema comenzó aproximadamente en el año 95 y de ahí se comenzaron a hacer las primeras pruebas nacionales. La participación en PISA también es desde el primer PISA que se realizó en el 98, si recuerdo, pero Perú llega a participar en algo que se llama PISA Plus, que fue como una segunda etapa y se involucró a países que quisieron entrar al estudio adicionalmente. Luego participó en las evaluaciones del laboratorio, en todas las que ha habido. En PISA creo que hubo algún momento en que se dejó de participar, básicamente porque los primeros años de PISA creo que los países de la región, salvo Uruguay y otro más, estábamos en la cola, en el error, creo que estábamos, la escala de la OSD no nos medía bien, nos dejaba fuera, entonces no era mucha precisión para las mediciones de los países que estábamos en la cola, por decirlo así, de Latinoamérica, ¿no? Luego, que se ha venido realizando evaluaciones nacionales, la precisión del estilo de evaluación es muy parecido al que ya Guillermo ha explicado, ¿no? Creo que los sistemas de la región se parecen mucho en ese sentido, son sistemas que buscan pues orientar políticas, el mismo desarrollo es muy similar en cuanto al estilo de aplicación, al estilo de implementación, ¿no? En los últimos años, pues, la pandemia fue algo que quebró un poco el sistema y metió a muchas de las unidades de evaluación o de los centros de evaluación en problemas por la virtualidad y todos los desafíos que esto significó. Pero aquí se realizaban evaluaciones censales a segundo grado y cuarto grado de primaria, que son 8 y 10 años. Y también en secundaria a 15, 16 años, que es segundo de secundaria, no, segundo de secundaria es 14, 15 años, segundo de secundaria, y luego se realizan en otros grados muestrales. Esto se ha venido realizando, se realizaba todos los años, pero la pandemia cortó, y de ahí hubo como una pausa. Como les decía, pues siempre la evaluación va orientada a retroalimentar el sistema, a tomar medidas, líneas de política educativa. Y pues, que creo que hay mucho problema en la evaluación, que seguro ya lo trataremos en otros puntos. Les doy la palabra a Guillermo para que siga desarrollando las preguntas. El micro, creo, Guillermo, no. Todavía podemos contribuir con contenidos en la pregunta 2. Sumo que se puede. Guillermo. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí se escucha. Bien. Escuchamos un poco cortado, la verdad. Ahora sí.
¿Se me escucha cortado? Ahora bien. Bueno, en el Uruguay estamos en este momento transitando por una etapa muy particular. Viene dada por que está en marcha una gran transformación curricular y educativa que comenzó gradualmente. Perdón, ¿se está escuchando bien? Sí. Sí, Guillermo. Que comenzó a implementarse gradualmente este año 2023. Es una transformación curricular y educativa orientada a competencias, como veníamos hablando. Es un currículo que planteará metas de aprendizaje para los estudiantes en formato de competencias. Establecimiento de competencias generales para todos los estudiantes, así como la forma en que se desarrollan en el tiempo, es decir, sus progresiones de aprendizaje, constituyen la base de la que deriva toda la construcción curricular ulterior a partir de este momento, de manera integrada, de manera articulada y de manera continua. Entonces, esta transformación curricular, que tendrá que ser parte de un sistema amplio de cambios, alinear los cambios curriculares con cambios en pedagogías, en evaluaciones y con un sustancial cambio en la formación inicial de los docentes, el desarrollo profesional en general, la formación continua y las metodologías de evaluación. Si al sistema educativo le instala un desafío no menor, si la alineación entre los planes de estudio, la pedagogía y la evaluación presupone el conocimiento de los objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje explicados en forma de competencias complejas plantean desafíos tales como la identificación de las expectativas específicas del nivel de grado para los estudiantes. ¿Qué cabe esperar? ¿Qué es razonable esperar en lo que hace al desarrollo evolutivo de adquisición de logros de aprendizaje para poder pasar a subsiguientes mayores desafíos? Los currículos basados en asignaturas, que han sido los tradicionales, son familiares para los redactores de los currículos como para los docentes. Entonces ahora, cuando los objetivos de aprendizaje no son tan familiares, como es en base a un modelo basado en competencias, como es entonces en este caso de los objetivos de este modelo basado en competencias, el proceso naturalmente se vuelve más complejo, más difícil. Aunque se acepte que los objetivos de las competencias son importantes, no existe una investigación acumulada al que puedan remitirse aquellos que están encargados de elaborar y redactar los planes de estudio, que le ayude a identificar qué niveles de logro en materia de distintas competencias cabe razonablemente esperar en las distintas etapas del proceso de educación. Es un desafío muy grande, porque es un desafío que parte del principio que los estudiantes avanzan a ritmos distintos, por lo tanto se sale de un criterio uniforme, estandarizado para todos por igual, y se pasa a la lógica que está detrás de muchos modelos basados en competencias, que parte de la posición de que el estudiante avanza hacia desafíos mayores una vez que demuestra haber logrado las competencias previas. Es decir, históricamente la mayoría de los sistemas educativos se han basado en un enfoque de la enseñanza basado en contenidos y conocimientos, haciendo hincapié en la memorización, aprender que se llama la enseñanza enciclopedista. Las prácticas pedagógicas en el aula se han alineado con esos objetivos de tipo asignaturista, centrándose básicamente en presentar contenidos a los estudiantes y estrategias para ayudar a la memorización y al almacenamiento de esos conocimientos. La cosa cambia, obviamente, a medida que los estudiantes van progresando en el sistema educativo. Esto cambia naturalmente cuando pasamos a decir, bueno, dejamos esta lógica y pasamos a competencias que tienen que ser transferibles. Uno de los aspectos se acerca bastante a los esquemas de las pruebas PISA. Uruguay participa en las pruebas PISA desde el año 2023, 2026, 2029, 2012, 2015, 2018 y 2022. No participó en
en las pruebas PISA 2020. Las competencias transferibles son dinámicas, se adaptan de distintas formas, tiene que de alguna manera el estudiante mostrar la capacidad para aplicar el conocimiento aprendido, por lo tanto, aplicarlo a desafíos y situaciones del mundo real, problemas que enfrenta en lo que hace a la vida cotidiana en la aplicación del conocimiento. Se sale, por tanto, del peso estrictamente conceptual teórico a un peso de aplicación del conocimiento para la solución de problemas de la vida cotidiana. Requiere también evaluaciones intermedias, es decir, entre evaluaciones formativas, que es de la que se estaba hablando, y que es parte del proceso del que se está considerando hoy en día, es decir, salir de los enfoques estandarizados de pruebas sumativas que se llevan a cabo una vez que se termina un periodo de enseñanza, un grado educativo, un curso específico, para entender concretamente que si se está avanzando y siguiendo y monitoreando logros de aprendizaje en progresiones individuales, son enfoques más personalizados, enfoques más individualizados, donde las evaluaciones formativas, que por supuesto pueden claramente hacer uso de todos los marcos teóricos de referencia, tanto en teoría clásica del testado como en teoría de respuestas a los ítems. Ya vamos a estar hablando un poquito en qué medida los enfoques más modernos de aplicación en el diseño de pruebas se aplican en el Uruguay. Todas las pruebas aristas están sustentadas sobre la teoría de respuestas a los ítems. ¿Qué otro aspecto decir que puede ser importante conocer? Bueno, como bien sabemos, el propósito de una evaluación determina las prioridades y el contexto de uso impone restricciones en el diseño. Es decir, para qué está diseñada la prueba, marca mucho qué usos se espera hacer de esa prueba, marca mucho de las exigencias que se van a tener para poder luego entender la confiabilidad y validez y la capacidad para poder inferir lo que se infiera a punto de partida de la interpretación de los resultados. Como decía, en las últimas décadas la función de la evaluación se ha ampliado al uso para orientar la enseñanza, es decir, una evaluación de tipo formativa. ¿Sí? Más y más se subraya que la evaluación es un proceso que busca documentar aprendizajes, por cierto, pero también retroalimentar aprendizajes y mejorarlos. Es decir, las evaluaciones formativas a nivel de aula que tienen el potencial de mejorar la enseñanza y el aprendizaje no se están utilizando en el Uruguay en todo su potencial. Estamos lejos de eso, tenemos mucho para avanzar. Hay una diferencia entre una prueba que diseñada por los docentes en el marco de su aula específica con sus alumnos y lo que significan sistemas, sistemas de pruebas, por ejemplo, las pruebas adaptativas, de las cuales Uruguay tiene muchísimo que entrar. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa todavía no ingresó en el desarrollo de sistemas de pruebas adaptativas, que es el gran desafío desde hace ya tiempo. Por lo tanto, estamos con un desafío por delante, una asignatura pendiente. Paro por aquí para que puedan los compañeros hacer sus aportes. A mí me gustaría aportar un poco al desafío que está mencionando Guillermo, que es el desafío de la desconexión entre la evaluación del aula y la evaluación a gran escala, que es algo que creo que, digamos, en términos de uso de las evaluaciones, creo que es una de las cuestiones pendientes, al menos en los contextos en los que yo he trabajado. Ustedes sabrán que las evaluaciones educativas se fundamentan en 3 cuestiones, ¿verdad? La primera es este modelo cognitivo en el que uno va entendiendo cómo los estudiantes aprenden una competencia en cuestión. Y también se basan en las tareas que uno diseña, ¿verdad? Para observar cómo esa competencia realmente está siendo adquirida por un estudiante. Y luego, por supuesto, las evaluaciones tienen un método para interpretar el nivel de competencia o el desempeño de la competencia. Pero realmente entre una evaluación a gran escala y una evaluación en el aula, la diferencia debería estar solo en la tercera, ¿verdad? En cómo nosotros hacemos para
para interpretar un nivel de desempeño. Pero realmente el modelo cognitivo de cómo llegar a esa competencia y las tareas con las cuales las observamos deberían ser muy similares en una evaluación a gran escala como es en una evaluación en el aula. Y creo que esa desconexión todavía existe. Les voy a dar un ejemplo. En la universidad donde yo trabajo muy de cerca con los catedráticos y constantemente me encuentro con ellos discutiendo los programas o los sílabos de sus cursos que están repletos de contenidos, ¿verdad? O de lecturas o cuestiones que los estudiantes tienen que leer o tienen que escuchar en una presentación de PowerPoint. Esta práctica lo que a mí me dice es que los docentes están asumiendo que solo con conocer algo yo seré competente en algo. Y eso evidentemente muestra que se están saltando la parte de qué voy a poder hacer cuando yo sea una persona competente en algo. Digamos, esta desconexión cuando nosotros diseñamos evaluaciones a gran escala que son basadas en competencias y que después tratamos de comunicar los resultados en contextos como el aula, es lo que a veces no nos entienden a quienes estamos haciendo evaluaciones a gran escala, porque estamos mostrando lo que el estudiante podía o no podía hacer en determinado momento de su vida. Y lamentablemente los currículos o las clases o los sílabos o en todos los niveles educativos, lo que están mostrando es un conjunto de cuestiones disciplinares que el estudiante tenía que leer o escuchar o saber solamente, como bien dice Guillermo. Entonces, quería resaltarlo porque en términos de uso de las evaluaciones, creo que por aquí comienza todo, en tratar de ponernos de acuerdo entre la evaluación a gran escala y la evaluación en el aula, en qué era o qué significaba ser competente y qué se requería para llegar a ser competente, que no era solamente conocer mucho de la disciplina. Requería algo más. Es un modelo cognitivo de cómo me convierto yo competente. Y creo que en términos de uso de las evaluaciones, esta desconexión es lo que no nos permite comunicarnos y no nos ha permitido en gran medida avanzar, ¿verdad? Eso quería resaltar, Guillermo. Alberto, creo que tu micrófono está cerrado. Sí. Ahí sí. En línea con lo que comentan, sí, es una realidad a veces que no se llega a las mediciones de los sistemas grandes no llegan al aula como deberían, pero sí es que podrían llegar a eso, a ese detalle, si es que dependiendo del diseño que se tenga en los sistemas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas basados en bancos de ítems en el que se construyen escalas, estos tienen información sobre todo el desarrollo del proceso cognitivo y cómo va evolucionando la competencia en las áreas o en las competencias del tipo, como es el tipo de la resolución de problemas o comprensión de lectura. A partir de las tareas propuestas, las tareas que se tienen calibradas en un banco, se conoce cómo se va desarrollando todo el proceso educativo y se puede a partir de cada etapa en que se encuentra algún evaluado, se puede retroalimentar a él mismo. Pero lo que sucede es que normalmente la devolución de resultados es en macro, ¿no? A gran escala, resultados en gran grupo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo veo aquí en la evaluación en mi país es que siendo un país tan grande y tan heterogéneo, ¿no? Hay muchas diferencias en regiones y localidades. El regreso de información o la evaluación se hace muy centralizada, ¿no? Creo que cada región, departamento como estado, debería ellos mismos preocuparse de su evaluación y del momento de evaluación que necesitan para su realidad específica.
y al ser centralizada creo que eso es lo que se pierde. Y aparte que también la cultura misma de evaluación entre los docentes no es bien aceptada, ¿no? De hecho, aquí el programa de evaluación docente ha estado en muchos problemas, ha habido muchos docentes que no ha aprobado, no ha podido seguir, y eso ha habido algunos que no han podido seguir la carrera pública y luego han entrado en juicios, y bueno, por ahí también es un poco que es reacios a la evaluación y se ve de lejos. Creo que sí se podía llegar a esa interrelación o al que el resultado llegue al aula. Sin embargo, la cultura de evaluación y conocer mismo los sistemas y el fondo de la evaluación y la metodología también tendría que llegar a otros niveles para que ellos mismos puedan sacarle valor a todo esto que se hace, todo ese trabajo que hace evaluación, ¿no? Que a veces ese conocimiento se queda solo en los especialistas de las unidades, que saben que puede llegar más allá, pero donde tienen que decir las políticas solo se quedan con el resultado o los números grandes que pueden mostrar, ¿no? O que no pueden mostrar a veces, porque a veces también los ocultan. Bueno, es el acercamiento, en esta parte después es lo que quería comentar. Perfecto. Ahora podemos pasar al siguiente tema, sobre investigación psicométrica. ¿Qué nos podrían comentar sobre eso? Y también, ¿qué nos podrían comentar sobre, bueno, las oportunidades, ¿no? Las oportunidades que tenemos como continente, cada uno de ustedes en sus países, de cómo la evaluación bien hecha, modernizada, puede contribuir de manera positiva y tener un impacto grande en la educación. Con la palabra a ustedes. Bueno, por un lado, concretamente en el nivel de conocimiento que tiene instalado el país y el que no tiene instalado. La ausencia de especialistas, expertos y técnicos en evaluación educativa y en psicometría avanzada, en el sentido de una ausencia numérica. No quiere decir que no existan especialistas, pero incluso hay estudios del Banco Mundial que concretamente muestran en el continente entero una insuficiencia en lo que puede ser especialistas con formación avanzada en psicometría o psicometría avanzada. Este es uno de los aspectos que siempre estuvo presente, a pesar de que a lo largo del tiempo se ha ido ampliando la formación, aunque hay una distancia entre el mundo académico y el mundo real, el mundo de la aplicación concreta del saber académico y el saber técnico a la aplicación de ese conocimiento para el diseño de pruebas, por ejemplo, y particularmente para lograr el buen uso de las pruebas, de los resultados, porque de eso se trata, de utilizar la evidencia que surge a punto de partida de la aplicación de pruebas o la aplicación de testado a los efectos de introducir mejoras en las tomas de decisiones de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, allí hay una distancia, hay aspectos que están siempre presentes entre lo que hace al aula y lo que hace al testado estandarizado, siendo el testado estandarizado un poco el que se asocia más a fines de rendición de cuentas, sin entender concretamente que de pronto, incluso cuando se hace a nivel agregado, porque hay una diferencia entre esfuerzos de carácter censal, como se han estado expresando, el Uruguay no ha avanzado en el territorio de pruebas censales que cumplan con todo el rigor de las pruebas estandarizadas a los efectos de que efectivamente la información que se obtiene permita sacar conclusiones. No es lo mismo, es decir, el testado no estandarizado que el testado estandarizado. Cuando nosotros en el aula los docentes llevan a cabo pruebas, les permiten y pueden ser de utilidad en el marco de su aula, pero no les permite eventualmente decir, bueno, ¿cómo está siendo el desempeño de mis estudiantes o mis alumnos en comparación con lo que puede ser esperable en el marco del tipo de centro educativo que caracteriza donde estoy practicando la enseñanza, donde el contexto comunitario que caracteriza donde está ubicado este centro, el tipo de perfil
socioeconómico-cultural del estudiantado que tengo, cómo se compara con promedios a nivel nacional, promedios a nivel regional, promedios a nivel de instituciones públicas, promedios a nivel de instituciones privadas. Es decir, que de alguna manera a uno le esté dando un marco referencial con el cual interpretar cómo va avanzando. Bueno, esto ya está más que instalado, pero de ahí a instalarse en el día a día, en la toma de decisiones, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hay una distancia y un camino importante por recorrer. Es decir, se necesita, por tanto, llevar el saber del conocimiento técnico, que conozcan los marcos metodológicos existentes en la construcción y diseño de pruebas, que tengan competencias en los modelos de medición más ampliamente utilizados y recomendados para mediciones a gran escala, que sean capaces de resolver todos los desafíos técnicos que exigen este tipo de mediciones y evaluaciones para poder medir de manera confiable y válida y demostrar progresos de los alumnos y los centros educativos a lo largo del tiempo. Si la comparabilidad a lo largo del tiempo tiene una serie de exigencias que, si no se cumplen en sentido estricto, pasan a no ser comparables los resultados. Si cuando nosotros revisamos la literatura especializada en estos temas, sabemos concretamente que estas características están presentes y hay abundante literatura en el mundo en general, particularmente los países que llevan la punta en psicometría y en instancias de evaluación educativa, hablando de lo que es eventualmente observaciones en materia de la comparabilidad para poder estar efectivamente haciendo conclusiones a lo largo del tiempo. Es decir, que es una de las cosas que siempre se pretende cuando se habla a nivel agregado en el marco de cómo le va a un país. Esto lo vemos también hasta en las pruebas PISA. Es decir, en qué medida la comparabilidad de los estudios de tendencia en PISA a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque en cada ciclo de PISA se introducen variantes que eventualmente, si no se controlan, la comparabilidad se ve afectada entre un ciclo y otro. Se asume concretamente que PISA, con todo el peso técnico que tiene, hace todos los elementos de rigor técnico, psicométrico, para efectivamente permitir la comparabilidad a lo largo del tiempo. Pero hay cosas que cambian los constructos, cambian las metodologías de aplicación de las pruebas. Pensemos desde los tiempos de aplicaciones no electrónicas, sino en formato de lápiz y papel, a lo que significa los desafíos de hoy en día. Y esto me parece que es uno de los aspectos más importantes a considerar. Es decir, Latinoamérica entera, Uruguay en particular, pero todos los países de la región están en la misma realidad. En un mundo globalizado no pueden ponerse al margen de lo que son los avances que van caracterizando los marcos y modelos y metodologías evaluativas en el know-how del conocimiento universal en esto. Estamos en un tiempo que demanda y hace necesario el diseño y desarrollo de currículos innovadores basados en conectividad digital, aprendizajes con tecnologías, formación docente en competencias digitales, alfabetización digital y pensamiento computacional, una nueva generación de plataformas educativas, personalización de aprendizajes, con todo lo que esto trae luego como desafío cuando uno trata de monitorear resultados, programas de aprendizajes adaptativos, significativa mayor tendencia hacia la internacionalización de la educación, independientemente del lugar geográfico en el que uno se encuentre, integración de métodos y soluciones digitales en las actividades de evaluación educativa a gran escala, ítems con otro tipo de posibilidades que permiten, por sus formatos y aplicación de tecnología, medir competencias que tienen desafíos mayores en materia cognitiva, uso de algoritmos de inteligencia artificial para personalizar pruebas y para examinar a cada estudiante. Es decir, todas estas características que todos sabemos que están presentes y están presentes en el mundo, si están presentes en el mundo de la evaluación educativa,
y asoma que estarán con mayor fuerza presentes en el tiempo venidero, en el tiempo inmediato venidero, porque ya son una realidad instalada en el mundo, no podemos como país mantenernos alejados de todas estas cosas. Si bien el desafío es grande, es estimulante y pienso que marca una cantidad de posibilidades para considerar hacia adelante. Podría decir muchas más cosas sobre este tema de lo que puede aportar, pero por acá voy dejando para que vayan aportando otras ideas. En el complemento de los aportes está la riqueza. Yo solo quería agregar que en el tema de investigación psicométrica e investigación educativa en general, creo que hay muchísimo por hacer. En este lado donde yo vivo hay mucho por hacer aún, ¿verdad? Hay mucho que aportar porque, digamos, no es secreto que toda la investigación en términos de psicometría viene del que le llaman el Global North, ¿verdad? Que son los países desarrollados en el que nosotros mismos nos hemos formado y de ahí ha venido los modelos que utilizamos y las herramientas que utilizamos. Pero creo que hay mucho que decir del Global South al Global North, en las cosas que nos han funcionado, las cosas que son culturalmente pertinentes, que deben ser producto de investigación y que aún nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Y eso también pues debo mencionarlo, pero creo que la tecnología tiene mucho que ver en esto también, ¿verdad? Creo que el hecho de automatizar muchas del día a día que hacemos en medición permitirá quizá hacer un poco más de investigación, ¿verdad? Y ocuparnos menos en el día a día. Alberto, ¿algo que agregar? Sí, ahí como comenta Guillermo y Leslie, el avance en psicometría ha sido notorio en los últimos años. De hecho, pero uno de los grandes problemas para insertarlo por lo menos lo que he pasado aquí en mi país, es que la tecnología no está todavía al alcance de todos, puede decirse, ¿no? Es muy lejana a gran parte del país, ¿no? Entonces, siendo, por ejemplo, la universidad de la que yo soy parte, una de las universidades tops, por ejemplo, a poder, para la admisión, haber introducido pruebas adaptativas, recién estamos haciendo pues, la etapa de testing de esas pruebas, ¿no? O acercar tecnología para mejorar las evaluaciones en el sistema educativo es muy, muy complicado, muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Sabiendo que esto daría mucho valor, de hecho, yo creo mucho en el potencial formativo de la evaluación, ¿no? Una de las cosas que en todos estos años que tengo haciendo evaluación, que desearía es acercar la posibilidad de evaluar hasta los padres de familia y a los sistemas de evaluación grandes que se han formado con la historia que se tiene. Por ejemplo, en el caso de la universidad, nosotros tenemos un banco de preguntas, un sistema que está basado, tiene desde el 2009 que lo iniciamos, el sistema basado en bancos con teoría de respuesta al ítem, con modelo de medición tiene más de 10 años. Tenemos riqueza en cómo se arman las variables, cómo es que aprenden matemática, cómo es que se desarrolla la competencia en comprensión y lectura, pero esto no lo podemos llevar para que se aproveche en otros entornos, ¿no? Unas limitaciones tecnológicas y creo que esto puede ser un gran aporte, porque es cómo medirse al final de la secundaria si estuviera esto cerca a los padres de familia, cerca a otras instituciones educativas de fin de la secundaria, ellos mismos podrían evaluarse o poder medirse durante el año, podría ser enriquecerse constantemente, y con la tecnología enriquecer el mismo sistema, poder probar ítems, poder probar nuevos ítems, poder ver qué deficiencias tienen, enriquecer, devolver, ahora con automatización, todo se puede hacer eso. Todas estas cosas podrían llegar y acercar toda la evaluación al mismo sistema, ¿no?
pero como comentaba, no es que tengamos, no somos un país todavía que tiene esas posibilidades. Me encantaría que haya esfuerzos en esa línea para tratar de llevar la evaluación, como digo, a quienes les puede servir más, que son los mismos estudiantes, las familias, los padres, para poder ver cómo van avanzando sus hijos y los mismos docentes y centros educativos. Sin embargo, la tecnología y todo lo que ahora puede apoyar también con toda la nueva tecnología que hay, ¿no? Como les digo, más de 10 años de datos es todas estas cosas del machine learning que estamos metiendo en algunas cosas para ver tiempos, identificar patrones de adivinación y todas estas cosas. Bueno, pero eso queda en estudios internos que se vuelven papers quizás que nosotros leemos y algunos cuantos pocos, ¿no? Pero no va más allá y no regresa a los que realmente lo necesitan, que son pues los estudiantes y los docentes. Eso es lo que quería aportarles. Muchísimas gracias. Como ya partiendo nuestro cierre, ¿no? Me gustaría que cada uno pueda compartir cuáles son sus ideas sobre mediano, corto, mediano plazo, las cosas que nosotros como países latinoamericanos deberíamos comenzar a implementar en el área de las evaluaciones para tener un impacto positivo, ¿no? En nuestro proceso educacionales, en la entrada, por ejemplo, a las universidades, en la comparativa de datos, en certificaciones importantes, etc. ¿Cuáles son sus ideas principales? ¿Cómo ustedes ven que deberíamos, ¿no?, comenzar este camino hacia ese cambio? Bueno, es una pregunta que podría dar lugar a distintas maneras de abordarla o enfoques distintos para poder responderla. Yo voy a colocarme en un punto aún en convergencia y en coincidencia con mis compañeros en que los países del continente tienen un camino importante por recorrer, donde a veces la distancia no es menor entre la literatura especializada, el desarrollo de estas disciplinas y de estos esfuerzos en países que tienen punta en estos temas, y la realidad por distintas circunstancias que puede existir en nuestros países. No obstante, bueno, Uruguay tiene una característica, y es que tiene una conectividad muy importante, tiene la posibilidad de hardware y software como para poder entender que a gran escala se pueden llevar adelante esfuerzos de esta naturaleza. Pero lo que quiero subrayar básicamente en esto que señalaba hace un rato como el desafío de un mundo globalizado, que no hay otra que avanzar. Es decir, la realidad se impone, y las circunstancias están marcando la cancha en ese sentido. Y por eso que la tecnología hay que utilizarla y utilizarla bien, aún sabiendo la distancia, porque tecnología no es sinónimo de educación, y por lo tanto hay varias otras cosas que hay que considerar. Pero la tecnología permitirá ir más allá de los métodos tradicionales de evaluación, permitirá supervisión remota automatizada de pruebas, exámenes en línea, mejorar significativamente la integración de la evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, medir y evaluar habilidades y competencias de mayor complejidad cognitiva. Esto no es un tema menor. Si nosotros, en el caso de Uruguay lo tenemos muy marcado, salimos de un enfoque basado en una enseñanza frontal con estudiantes receptores que están pasivamente recibiendo contenidos volcados por el docente en metodologías tradicionales, a entender enfoques constructivistas con estudiantes que tienen que ser protagonistas de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje, en modelos basados en competencias, con todo lo que esto implica, porque inexorablemente, por ejemplo, los bancos de ítems tendrán que aterrizarse en el desafío de lo que significa el diseño y la elaboración de ítems que midan competencias
de mayor desarrollo cognitivo, de mayor desafío cognitivo. Entonces, diseñar y aplicar pruebas para evaluar desempeños y logros más avanzados de aprendizaje, pensemos en el pensamiento crítico, en el pensamiento lógico, analítico, creativo. Esto tiene un desafío en la generación de ítems para permitir diseñar y aplicar pruebas que estén orientadas a demostrar estos niveles de desempeño en lo que hace a la aplicación de los conocimientos y las competencias, y básicamente para resolver problemas auténticos del mundo real. Este es el tema que está instalado y que supone entender que la tecnología está allí para utilizarla, si no se empieza a producir una brecha grande entre la realidad de los países con menos posibilidades y los países con más posibilidades. Entonces, hay desafíos grandes y aparte todo esto después aterriza y se pone en evidencia, por ejemplo, en las instancias de mediciones internacionales. Es decir, habría que tratar de entender concretamente y estudiar las variables o los factores causales que pueden estar marcando las distancias entre promediales de desempeño en las pruebas PISA, por ejemplo, entre países que tienen ciertas características y países que tienen otras características. A pesar de todos los grandes cambios que se van dando, hemos visto ahora retroceder a Finlandia, por ejemplo, considerado en su momento un estándar, un punto de referencia, ver a Estonia colocado y a Irlanda colocados muy arriba en los desempeños en las pruebas PISA. Habría que ver concretamente, a mí me interesa mucho la documentación técnica que está detrás del diseño de las pruebas. Siempre tengo un sesgo hacia lo técnico y por lo tanto pregunto por estas cosas. Le mandé un correo electrónico al number one de PISA OCDE, Andreas Schneider, creo que el apellido lo dije correctamente, preguntándole cuándo tendrían el documento técnico que está detrás de PISA 2022. Porque el primer punto que se me viene a la mente es el impacto de la pandemia. Y en ese sentido, ¿en qué medida los resultados, los promedios mostrados por los países en la instancia 2022 es efectivamente y realmente comparable con PISA 2018? En cuanto a que hay una instancia concretamente que cuando uno dice, bueno, los países perdieron tanto, o algunos sí, otros no, incluso cuando uno mira el contexto de países que han perdido aprendizajes y otros países que no lo han perdido, uno se pregunta, ¿por qué no lo perdieron? ¿Por qué países que tienen características inferiores en materia de dispositivos, en materia de dispositivos para la enseñanza a distancia, que es lo que marcó lo no presencial, sin tener que estar tratando de minimizar el impacto negativo de la no presencialidad? Bueno, eso concretamente. Cuando uno ve que eventualmente algunos países que están en esa realidad no han perdido aprendizaje como otros que tienen características de mayores ventajas comparativas. Una de las posibilidades es porque los logros que tenían antes eran malos y los logros que tienen después siguen siendo malos. Entonces, en realidad, las variables del medio que marcan contextos distintos, adversos, no mostraron impactos negativos. Por eso es que todo esto yo lo veo como algo que inexorablemente está arriba de la mesa. Hay que hacer un buen uso de todo lo que implica, pero ese es el desafío. Es decir, contextualizarlo, entender que tiene que estar ajustado a la realidad. Hay países que, por ejemplo, podrían decir, o docentes que podrían decir, sindicatos docentes que podrían plantear, bueno, pero todos este tipo de aproximaciones y de enfoques tan avanzados se contraponen con, de pronto, un aula que tiene temperaturas frías en el invierno y que tiene necesidades básicas de otro orden a las cuales hay que atender. Y entonces encontrás contextos muy desiguales a los efectos de, por un lado, tener una lógica de incorporar tecnología avanzada en todos los procesos, incluso los evaluativos, obviamente, y por otra parte, realidades de infraestructura que puedan requerir esfuerzos en asignaciones presupuestales y de recursos para poder estar en circunstancias favorables para la prestación de los servicios educativos y los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Creo que por acá viene mucho de todo esto, pero no hay manera de darle la espalda a la realidad. Y por tanto, los que tenemos desventajas comparativas con otros países en materia de recursos, tendremos que hacer mayores esfuerzos para mantenernos a tono. Y no cabe esto que se ha dado. Yo sé de países de la región que han cuestionado mucho a PISA en ese sentido, tratando incluso de entender que el marco de comparativo debería estar de alguna manera llevado a modelos de ajuste con estadística aplicada y ponderadores para de alguna manera contextualizar cuando se están haciendo las comparaciones. El ranqueo siempre es resistido y se puede entender que sea resistido, porque son a veces comparaciones desiguales. Bueno, por aquí voy dejando mi aporte para escuchar el aporte de los demás. Y Alberto, ¿algo más que agregar? ¿Un pensamiento final? No, la verdad es que creo que estamos fuera de tiempo ya, pero yo pienso que si algo tenemos que hacer los países es ver la evaluación como un sistema, o sea, seguir pensando que la evaluación tendrá sentido solo si usamos los resultados y tendrá sentido si llegamos a las aulas y mejoramos los aprendizajes. Y eso no se puede hacer en acciones aisladas. Hay que verlo como un sistema donde conjugan varias estrategias, incluyendo la parte tecnológica, ¿verdad? Incluyendo el uso de evaluaciones más modernas, incluyendo el uso de softwares nuevos, ¿verdad? Pero todo dentro de un sistema que nos permita mejorar, ¿verdad? Con eso cerraría. Yo pues finalmente diré que a pesar de que algo muy importante como para, en la misma línea de la idea es que, que hay que, la cultura de esta evaluación también tiene que estar, también los mismos usuarios, o sea, los estudiantes, las personas tienen que tomarla como propia. Ellos tienen que utilizar los resultados, reclamar los resultados, pedir los resultados, estar pendientes de los resultados. Es la única manera de que eso se haga útil y eso llegue también a los colegios. Se pida que llegue a los colegios y que tenga impacto, ¿no? Porque si solo queda como números que quedan en presentaciones de políticas, pasan 2 semanas de la noticia y ahí queda, ¿no? Entonces tiene que llegar, es algo que ha faltado acá en Perú, como les digo, desde el 96. ¿Cuántos años han pasado? ¿De cuántos años tenemos de evaluación educativa? Y muy poco lo ha interiorizado las personas. No es algo que reclaman y piden o están pendientes, todo a pesar de las evaluaciones iniciales de cómo ha ido el colegio, si el colegio ha mejorado o no ha mejorado, no reclaman, ¿no? Y eso es algo que haría también caminar el sistema, porque si tú también eres alguien que está siempre juzgando lo que pasa en tu escuela o exigiendo un poco más a los docentes, quizás cerraría el círculo y haría que esta rueda vaya más rápido, mejorar los aprendizajes, ¿no? Estamos muy lejos, sí también tengo todos los problemas que ven comparabilidad de PISA, pues sí, creo que todo el mundo pone el ojo siempre en eso, pero bueno, a ver, está lejísimo de los grandes, eso creo que no hay mucha duda. Eso siempre sirve como que, ¿por qué no estoy allá? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Pero bueno, agradecer, ha sido un gusto compartir con ustedes y esperemos colaborar de alguna manera hacia adelante. Gracias. Nate, would you like to add something at the end? Thanks, Liz. Yes, I'd also like to thank the attendees for attending this workshop. If you have any ideas about future presentations or webinars, please email them either to myself or Liz, or you can reach us out to the team at solutions@assess.com. And finally, I'd like to
thank the three panelists for taking time out of their evenings to talk about educational assessment within their country. There's challenges with educational assessment in every country, but it is unique in every country. So it's often helpful to hear what is happening in other countries and compare that to what's happening in yours, and hopefully come up to solutions, because education is definitely an area where a rising tide lifts all boats. So the more we can help each other, the better. So with that, I'd like to thank everyone for joining today, and have a wonderful evening. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los attendees. Nos mantenemos en contacto. Hablemos al respecto, hablemos sobre assessments y hablemos sobre temas que quieran traer a la mesa. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego.